Principios y verdades bíblicas presenta la biografía de la vida y muerte del apóstol Juan. Vivió una vida extraordinaria. Fue el único de los apóstoles que murió de avanzada edad y por causas naturales. Hablo del apóstol del amor, Juan, hermano de Jacobo e hijo de Zebedeo. Juan fue parte del círculo íntimo de Jesús y tuvo un papel importante en la iglesia primitiva. En sus escritos menciona más de 80 veces la palabra amor, y sus contemporáneos dieron testimonio de que fue un hombre cuyo mensaje apelaba constantemente al amor por el prójimo, y era un apasionado por la verdad. Sin embargo, este gran hombre de Dios, comprometido con la verdad y mensajero del amor, no fue siempre así. Tuvo que aprender a equilibrar lo que creía sobre la verdad y cómo aplicarla. Para nosotros es común hablar de Juan como el gran apóstol y fiel discípulo del Señor, capaz de tener un lente impresionante para describir varios episodios de la vida de Jesús en su Evangelio. Conocer lo suficiente a la iglesia como para hablarle directo al corazón en sus cartas y a la vez, en medio del sufrimiento, traer esperanza por medio de la revelación de los eventos futuros en Apocalipsis. Sin embargo, en su juventud no era el hombre que observamos en la isla de Patmos, ni aquel pastor de la iglesia de Éfeso y supervisor de las iglesias del Asia Menor, mucho menos el apóstol del amor. La descripción de las características del joven discípulo en los evangelios es sorprendente. Las pocas veces que interviene se le ve, junto a su hermano Jacobo, comportándose como intolerante, violento, intransigente, ambicioso, extremista y desequilibrado. Juan muestra estas malas cualidades varias veces, como cuando deseó consumir con fuego del cielo los samaritanos que no quisieron recibir a Jesús cuando se dirigía a Jerusalén, Lucas 9:53 y 54, o cuando trató de hacer tráfico de influencias al enviar a su madre a pedirle al Señor posiciones privilegiadas, Mateo 20:20 al 22, Marcos 10:35 al 38. En otro relato, Juan le confiesa a Jesús que había visto a uno ministrando en su nombre y se le prohibió, mostrando una actitud sectaria. Lucas 9:49. Todos nosotros corremos el riesgo de caer en la trampa donde, debido al deseo por defender la verdad, nos olvidamos del amor. Juan era un apasionado por la verdad desde el principio. Quizá querer estar cerca del corazón de Jesús sea un reflejo de su deseo por conocer cada palabra que salía del Maestro, pero su mayor fortaleza lo había llevado al fracaso. Por ello, se le ve siendo intolerante y juicioso. Su problema era la falta de equilibrio, lo que le causó muchos problemas. Era una grieta de carácter que debía ser transformada. El Dr. John MacArthur nos dice al respecto: una persona fuera de equilibrio es inestable. La falta de equilibrio en el carácter de un individuo es una forma de intemperancia. Es falta de autocontrol, y eso es un pecado en sí mismo. Por eso es peligroso empujar algún aspecto de la verdad o una cualidad de carácter al extremo. Todos nosotros corremos el riesgo de caer en esa trampa donde, debido al deseo por defender la verdad, nos olvidamos del amor y nos volvemos intolerantes, extremistas. Esto resulta muchas veces en daños y enemistades y en una mancha para el Evangelio. A pesar de las grietas en su carácter, Jesús no dejó a su discípulo amado, a quien también llamó Hijo del Trueno, Marcos 3:17. En ese estado de carácter fallido, Juan estuvo con el Maestro por 3 años. Durante ese periodo, Cristo trabajó su carácter. La exposición de Juan al Evangelio surtió el efecto preciso.
fue santificado no solo al conocer el mensaje del Evangelio, sino al verlo en persona. Juan 1:14. Su vida cambió. Ese corazón ambicioso y egoísta, impaciente y desequilibrado, fue transformado por aquel cuya sangre fue derramada en la cruz ante los ojos del mismo discípulo. De hecho, colgado en la cruz, Jesús delegó en manos de Juan la responsabilidad de cuidar a su madre, dándole un voto de confianza, sabiendo que extendería a ella el amor que él había recibido. Juan 19:26. Al comienzo, Juan era el candidato más improbable para ser llamado el apóstol del amor. Sin embargo, logró el equilibrio. Su segunda carta, segunda de Juan, nos da un vistazo de su aprendizaje. Se dirige a la señora elegida y a sus hijos así, a quienes amo en verdad. Versículo 1. A causa de la verdad. Versículo 2. Rogando que nos amemos unos a otros. Versículo 5. El reino requiere gente apasionada, osada y comprometida con la verdad, pero se necesita el equilibrio del amor. Se cuenta que, ya siendo anciano y sin capacidad para moverse por sí mismo, mantenía en sus labios el mensaje ámense unos a otros. Y cuando le preguntaban por qué repetía lo mismo, respondía que eso era suficiente para cumplir con el mandato del Señor. Otras descripciones fuera del canon bíblico de la vida y muerte del apóstol Juan describen lo siguiente. Como en el caso de los demás apóstoles, existen muchas leyendas e historias que narran los días finales del apóstol Juan y qué es lo que hizo después, en sus años después de estar con el grupo de apóstoles en Jerusalén. Se ha oído mucho que el apóstol Juan se le metió en aceite hirviendo y sobrevivió. Causó una gran impresión y asombro a las personas de esa época que presenciaban el acto. Esperaban que una vez el apóstol fuera introducido en la caldera de aceite hirviendo, expirara y sin poder librarse de oír el evangelio que proclamaba. Sin embargo, Dios obró a favor de Juan y salió ileso de aquella caldera hirviendo. Después de lo sucedido, al ver que fue un fracaso lo de la caldera, lo sentenciaron en una cárcel en la isla de Patmos, donde seguramente no podría seguir proclamando el evangelio. Esta historia origina con Tertuliano, c. 160, c. 220 AD, así que la historia apareció ya después de un siglo después del que se cree que el apóstol vivió. Existe una historia por Jorge Armátolos, un crónico del siglo IX, quien reproduce lo dicho por Felipe Side, ca. 450, en un fragmento descubierto en 1889, donde Papias, obispo de Hierápolis, en la mitad del segundo siglo, donde dice que los hijos de Zebedeo encontraron una muerte violenta. Recordemos que Santiago, el hermano de Juan, tuvo un fin violento. Hechos 12:2. Algunos ven esto como el cumplimiento de lo profetizado por Jesús, Marcos 10:39. No obstante, esa tradición se debe de comparar a la tradición más fuerte por Polícrates, obispo de Éfeso, AD 190, quien dice que Juan durmió siendo ya muy anciano en Éfeso. Jerónimo, el autor de la Vulgata, también dice que Juan tenía que ser cargado a la reunión por su avanzada edad. Esta historia es secundada por Ireneo, c. 202, quien dice que Juan vivió hasta el tiempo del emperador Trajano, ca. 98, ca. 117 AD, siendo muy anciano. Eusebio, ca. 275-339 AD, dice que Pablo fue exiliado a Patmos,
durante el reinado de Domiciano, 81-96 AD. Pero existe una gran discusión sobre si el escritor del Apocalipsis es Juan el apóstol o Juan el anciano, quien también vivió en Éfeso, y que Eusebio dice que Papias, discípulo de Policarpo, quien fue discípulo directo de Juan, atestiguaba de ser el verdadero autor del libro. Otros objetan de que si se va a creer que Juan vivió tanto tiempo, ¿por qué no tuvo más influencia en el cristianismo de Asia? En lo personal, para mí es claro que Juan ha escrito tanto el Evangelio como las 3 epístolas atribuidas a él. Fue Justino mártir, que vivió en el segundo siglo, quien fue el primero en sugerir definitivamente que Juan el apóstol era el autor del Apocalipsis, y la Iglesia en general ha seguido desde entonces ese punto de vista. A pesar de la diferencia en el griego del Evangelio del Apocalipsis, los temas tocados por los dos escritos, entre ellos la deidad de Cristo y su regreso por los creyentes, da más paso a creer que fue el apóstol Juan quien escribió también el Apocalipsis. Esto último descrito es conclusión de historiadores que investigaron la vida del apóstol Juan. Es por ellos que se mencionó fuera del canon bíblico. El aporte del apóstol Juan a la iglesia es grande. Después de ser un hijo del trueno, llegó a describir uno de los versículos más hermosos del Nuevo Testamento. Juan 13:35 nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Este mismo tema lo vemos una y otra vez en sus epístolas también. Dios transformó a Juan y puede también transformarnos a nosotros por medio de su Espíritu. Es tu decisión. Vengamos ahora y cambiemos algo de nuestra vida y Dios hará el resto. Un tema literado por Principios y Verdades Bíblicas.